Hoy acaba el primer periodo de alarma decretado por el Gobierno, aunque sabéis que ha sido necesario prorrogarlo durante 15 días más, dada la difícil situación en la que todavía nos encontramos. Igual que hace una semana, quiero comenzar agradeciendo la enorme generosidad de nuestros vecinos y vecinas. Cada vez son más los colectivos y personas que se ofrecen desinteresadamente para colaborar en lo que haga falta. Desde comprar alimentos y medicinas a las personas que no pueden salir, donar material para que se hagan mascarillas y hacerlas, para que todas las personas podamos tener este elemento de protección, ofrecerse para hacer transportes, o ofrecer su tractor para desinfectar las calles, como ha pasado esta semana, o para atender por teléfono a las personas que ahora están solas. No os imagináis lo orgulloso que estoy de vosotras y vosotros. También quiero agradecer el enorme esfuerzo que está haciendo el personal sanitario, de policía, servicios sociales, de limpieza, de los supermercados, los vigilantes y los transportistas. Muchas gracias por estar en primera línea para detener el avance del virus. A todas y todos os quiero agradecer también el tremendo esfuerzo que estáis haciendo para cumplir con las exigencias del estado de alarma. Sé que es difícil y que nos cuesta, pero la gran mayoría de vosotros lo estáis haciendo. A los pocos que no lo están cumpliendo, deciros que la policía local va a velar para que sea así y que sancionará cada vez que sea necesario. Pero yo os quiero pedir que si no queréis hacerlo por vosotros, porque pensáis que no os va a pasar nada o por el motivo que sea, quiero que lo hagáis por vuestras familias, por vuestra madre, por vuestro padre, por vuestros hermanos o hijos o por vuestros amigos, porque este virus no entiende de fronteras ni de personas. Veréis, estos días me preguntáis mucho que cuántos casos hay en Alaquàs y dónde. Deciros que el ayuntamiento no tiene esta información, no nos la dan, y por lo tanto no es que no queramos decirlo, simplemente es que no podemos. Sí que os puedo decir que hay casos, y lo sabemos porque las familias o las personas afectadas se han puesto en contacto con nosotros y nos lo han dicho. Desde aquí les quiero mandar todo nuestro ánimo y desearles una pronta recuperación. Lo que sí que os puedo decir es que si este virus hace poco más de 2 meses solo estaba en China y hoy está en más de 200 países de todo el mundo, es porque no hay ningún lugar en el que podamos estar libres de riesgo, libres de peligro. El peligro está en todas partes y por lo tanto solo queda que extremar las precauciones. Desde aquí os vuelvo a pedir, una vez más, que cumpláis a rajatabla las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos dan, que nos lavemos frecuentemente las manos, que mantengamos la distancia social y sobre todo que nos quedemos en casa, siempre, si es posible. Sé que no es fácil lo que os estoy pidiendo. Nosotros somos gente abierta, que nos gusta estar en la calle, salir y compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, abrazarnos y tocarnos, pero si algo estoy convencido es que si nos lo proponemos, lo podemos conseguir. Este pueblo, los alacuaseros y alacuaseras, siempre hemos conseguido aquello por lo que hemos luchado, y estoy seguro que esta prueba a la que nos vemos sometido la vamos a superar, nos va a hacer mejores, y todas y todos, unidas y unidos, saldremos juntos y más fuertes.